Hola, mi nombre es Aida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos haciendo un repaso acerca de los conectores del lenguaje. ¿Qué son los conectores? Pues estos conectores de palabras son construcciones que marcan la relación lógica de las partes de un texto y contribuyen a darle coherencia. Los conectores del lenguaje son especialmente útiles al momento de elaborar textos expositivos y argumentativos. A continuación, detallaremos un listado de los principales conectores, como la circunstancia en la que éstas deben ser utilizados. Tal es el caso de, para presentar un tema, ¿qué conectores se suelen utilizar? Y aquí tenemos algunos de los que generalmente se utilizan. Se trata de, en lo relativo a, según un estudio hace algunos días, la cuestión es que vamos a tratar a propósito de, esa es, hablando de, tal es. Y tenemos este otro caso, para comenzar a desarrollar un tema. ¿Cuáles son esos conectores? En primer lugar, trataremos el tema de, me parece que la primera observación será sobre, como dice, primeramente, hay que recordar, comenzaremos por, me parece que, en primer término, y etcétera. Vamos con este otro caso para insistir en el planteamiento inicial. No hay que olvidar que, hay que resaltar, no hay que subrayar, es preciso insistir sobre, recordemos que, volvamos a, etcétera. Y tenemos este otro caso, para enumerar o terminar. En primer lugar, en segundo lugar, finalmente, en principio, por otra parte, en definitiva, por último, por una parte, la otra parte, por un lado, en suma, en último término, etcétera. Tenemos este otro caso, para oponerse o desmentir. Contrariamente a, en absoluto, en ningún caso, por el contrario, al contrario, en cambio, etcétera. Y tenemos este otro caso, para concluir, en último término, en definitiva, por todas estas razones, en síntesis, en consecuencia, como resultado de, finalmente, en conclusión, por último, en resumen, en suma. Y tenemos este otro caso, que es para deducir. Esto implica que, por tanto, ¿de dónde se deduce que? De tal manera, por consiguiente, entonces, en efecto, de ahí que. Y tenemos este otro caso que es para matizar. Es posible, probablemente, si bien es cierto que, aunque. Y tenemos este otro caso que es para argumentar o dar razones. A causa de, en vista de ello, ya que, tomando en cuenta que, porque, dado que, en vista de que, etcétera. Tenemos este otro caso para rechazar. Pero, sin embargo, ahora bien, sino, no obstante, por más que, etcétera. Y tenemos este otro caso para explicar. Vale decir, dicho en otras palabras, en términos generales,
lo que significa que, dicho de otro modo, es decir, dicho en otros términos, en tal sentido, esto es, etcétera. Y tenemos este otro caso para incluir también, incluso, igualmente, aquí, además, asimismo, etcétera. Tenemos este otro para suponer, admitiendo que, suponiendo que, sí, estimo que, me parece que, imaginando que, etcétera. Y este otro caso para condicionar, a condición de que, salvo si, a menos que, excepto si, etcétera. Y este otro caso para expresar la intención o finalidad, a fin de que, para, con intención de manera que, con objeto de, porque, de modo que. Y este otro caso que es para ejemplificar, por ejemplo, un conector bastante utilizado, como la prueba del caso de, tal es el caso, citaremos el ejemplo de, el caso mencionado, etcétera. Tenemos este otro conector, en este caso temporal, previamente, en tanto, posteriormente, mientras tanto, después, anteriormente, etcétera. Causal es causal. Por lo tanto, consecuentemente, por consiguiente, por ello. Y tenemos este otro caso para resumir, en síntesis, en resumen, resumiendo, etcétera. Y bueno, espero que este material sea de gran ayuda. No olviden suscribirse a mi canal, regalarme un like y juntos seguir aprendiendo. Muchas gracias por su atención.